Buenas, mi nombre es Paul Alexander Delgado Palacio, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Este video es la sustentación de mi trabajo de la materia de análisis financiero, donde voy a explicar las 8 preguntas que desarrollé sobre los fundamentos de la finanza. Bueno, las finanzas son una disciplina muy importante porque permiten administrar de forma adecuada los recursos económicos, tanto de las empresas como de las personas, e incluso de los gobiernos. A través de ellas se puede planear, obtener, invertir y controlar el dinero, lo cual ayuda a tomar mejor decisiones y a lograr, estabilidad y crecimiento. En este trabajo desarrollé 8 preguntas relacionadas con los principales temas de las finanzas, su importancia, sus objetivos, las áreas con las que se relaciona la administración financiera, las estrategias empresariales, las funciones financieras, algunos conceptos generales y las áreas en las que se divide. Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es la importancia de las finanzas? Bueno, según Gitman y Suter, las finanzas son importantes porque prácticamente todas las decisiones que se toman en una empresa terminan midiéndose en lo que es el dinero, la plata. Así, el gerente financiero termina siendo una pieza clave dentro de la organización. Pero eso no quiere decir que solo el área financiera necesite saber de esto. Los mismos autores explican que la gente de contabilidad, de marketing, de operaciones, también tienen que entender lo básico porque en algún momento van a tener que justificar los recursos que están pidiendo para hacer su trabajo. A nivel personal también son importantes porque los mismos principios que usan las empresas sirven igual para la vida diaria. Entender un poco de finanzas ayuda a manejar, mejor la propia plata, el propio dinero. Además, la importancia de la finanza no se queda solo en lo personal o en lo empresarial. Según la Universidad Humanistas, también tiene un papel social, porque ayudan a distribuir mejor los recursos y a impulsar tanto el emprendimiento como el bienestar de la sociedad en general. Y como explica la Universidad Autónoma del Perú, en el caso de las empresas, la información financiera permite saber en qué momento están, si tienen liquidez, si son rentables, si son solventes, lo que sirve de base para tomar, decisiones y planear a futuro. Bueno, en el punto 2 se nos pregunta cuáles son los objetivos de la finanza. Bueno, Rose, Westerfield y Jay explican que la función financiera de una empresa gira en torno a 3 grandes decisiones: en qué activos de largo plazo conviene invertir, de dónde conseguir los recursos para financiar estas inversiones, o sea, qué tanto de deuda y qué tanto de capital propio poder usar, y cómo manejar el efectivo del día a día para que la empresa no se quede sin liquidez. Ahora bien, mucha gente cree que el objetivo principal de la finanza es maximizar utilidades, pero eso no es del todo correcto. García Serna explica que enfocarse solo en la utilidad es una visión de corto plazo, porque un empresario que solo busque ganar más podría terminar tomando decisiones que a la larga le hagan daño al negocio, como usar mano de obra barata o materiales de mala calidad. Gitman y Suter coinciden, pero con razones más técnicas. Dicen que maximizar utilidades no siempre eleva o hace crecer el precio de la acción, porque no tiene en cuenta el momento en que llegan las ganancias, ni el riesgo, ni el hecho de que la utilidad no es lo mismo que el flujo de efectivo real. El verdadero objetivo, según estos mismos autores, es maximizar la riqueza de los accionistas, es decir, el valor de la empresa a largo plazo. García Serna lo llama el objetivo básico financiero, el incremento del patrimonio de los accionistas, pero en armonía con los demás grupos de la empresa, clientes, trabajadores, proveedores, porque para que los accionistas ganen, primero esos grupos tienen que estar satisfechos. Y García Serna agrega algo importante, que maximizar junto con la riqueza en una empresa busca crecer y permanecer en el tiempo, generando más ingresos, usando mejor sus recursos y no solo recortando los costos. Bueno, ahora vamos a hablar del punto 3, que es acerca de las áreas de interrelación de la finanza. La finanza se relaciona mucho con otras disciplinas, principalmente la economía, la contabilidad, la administración, matemáticas y derecho. Con la economía, según Gitman, el gerente financiero tiene que estar pendiente de cómo va la economía del país y usar ese principio de comparar costos contra beneficios antes de decidir algo. Entonces, con la contabilidad, la relación es más cercana todavía. ¿Ya? Gitman explica que la contabilidad registra la plata que entra y sale, y las finanzas usan esa información para decidir qué hacer con ella. Con la administración, según la UAEH, la función financiera es una de las áreas de la empresa que también hay que planear, organizar, controlar, como cualquier otra. Con las matemáticas, se necesitan para calcular cosas como el valor del dinero en el tiempo o las tasas de interés. Y con el derecho, toda esa decisión financiera tiene que respetar lo que son las normas tributarias, comerciales y laborales. Bueno, en el punto 4 se nos pregunta ¿qué es la administración financiera y cuáles son sus funciones? Bueno, la administración financiera se puede entender a partir de 3 preguntas centrales que toda empresa debe resolver. Según Rose, ¿en qué activos de largo plazo conviene invertir? ¿De dónde obtener el dinero para financiar esas inversiones? Y cómo manejar el efectivo del día a día para que no falten recursos. Su propósito es que el dinero y los demás recursos se usen de forma eficiente para cumplir los objetivos de la empresa, mantener su estabilidad y favorecer lo que vendría siendo su crecimiento.
Van Horne y Wachowicz agregan que la administración financiera se enfoca en la toma de decisiones sobre inversión, financiamiento y administración de los activos, analizando constantemente la información financiera para optimizar recursos y reducir riesgos. De ahí se desprenden sus principales funciones: la planeación financiera, que es establecer objetivos económicos, hacer presupuestos y proyectar las necesidades futuras de la empresa. Está también la administración de inversiones, evaluando rentabilidad, costos y riesgos antes de invertir. También está la obtención de recursos, decidiendo si el financiamiento viene de recursos propios, préstamos bancarios o emisión de acciones, según lo que más le convenga a la empresa. Y por último, tenemos el control de los recursos financieros, supervisando ingresos, gastos y flujo de efectivo para identificar problemas a tiempo y así poder corregirlos. Continuamos con el punto 5. Este nos pregunta que cuáles son las áreas fundamentales de estrategias en las empresas. David explica que las empresas manejan estrategias en distintas áreas, con el fin de alcanzar sus objetivos, adaptarse a los cambios del entorno y mantenerse competitivas. Cada área cumple su función, pero todas trabajan, digamos que coordinadas hacia una misma meta. Bueno, la primera estrategia financiera, que según Brillant y Houston se encargan de que las empresas tengan el capital necesario para operar, invertir y crecer, buscando siempre un buen equilibrio entre lo que es el riesgo y la rentabilidad. La segunda es la estrategia de marketing, que según Cochlear y Keller buscan identificar qué necesita el cliente y diseñar acciones para satisfacerlo. Ahí entran cosas como el desarrollo de productos, los precios, la publicidad y la forma de llegar, por decirlo así, al mercado. La tercera es la estrategia de operaciones o producción, que se enfoca en mejorar los procesos, garantizar la calidad y aprovechar mejor los recursos para que la empresa sea más eficiente y competitiva. Y la cuarta es la estrategia de recursos humanos, que busca atraer, formar y mantener, digamos, con buen personal, porque al final el talento humano es clave para que la empresa realmente logre sus objetivos. David agrega que aunque cada una tiene su enfoque, todas estas estrategias funcionales terminan apoyando a la estrategia general de la empresa. La siguiente es la 6. Esta nos pregunta cuáles son las principales funciones financieras. Bueno, según Ross, Westerfield y Jordan, las funciones financieras de una empresa giran en torno a 4 puntos principales. La primera es la decisión de inversión, que es determinar en qué proyectos o activos conviene meter la plata de la empresa. Antes de invertir hay que evaluar la rentabilidad esperada, el costo y el nivel de riesgo para así poder elegir la opción que más le convenga a la organización. La segunda es la decisión de financiamiento, que según Jitman y Suter consiste en definir de dónde va a salir esa plata. Puede ser con aportes de los socios, préstamos bancarios, emitiendo acciones o cambiando varias fuentes, siempre buscando la opción que resulte más conveniente para la empresa. La tercera es la administración del capital de trabajo, que menciona Van Horne. Él dice que es manejar básicamente el día a día, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, para que la empresa siempre tenga con qué responder a las obligaciones de corto plazo. Y la cuarta es el análisis y control financiero, que según Brillant y Houston consiste en revisar el desempeño de la empresa usando herramientas como los estados financieros y los indicadores financieros para así poder detectar a tiempo si algo no está funcionando bien. Bueno, la siguiente es el punto 7. En este vamos a hablar acerca de los conceptos generales sobre las finanzas. Bueno, Jitman y Suter explican que las finanzas son la disciplina que estudia cómo obtener, administrar e invertir los recursos económicos para poder tomar buenas decisiones. Esto aplica tanto para las personas como para las empresas e incluso para el sector público. Ahí entran varios conceptos base. Tenemos la rentabilidad, que según Brillant y Houston es la capacidad que tiene una inversión o un negocio de generar ganancias en relación con lo que se invirtió. Entre más rentabilidad, normalmente más riesgo también. También tenemos el riesgo financiero, que según Rose, Westerfield y Jordan es la posibilidad de que los resultados sean distintos a los que uno esperaba. Toda decisión financiera tiene algo como de incertidumbre, por eso hay que evaluar antes de meterse en ella. También tenemos la liquidez, que según Van Horne y Wachowicz es la capacidad de una persona o una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. O sea, si tiene con qué pagar lo que debe en el momento. También tenemos el valor del dinero en el tiempo, que dice que la plata de hoy vale más que la misma cantidad en el futuro, porque esa plata se puede invertir y generar rendimiento. Es como la base para calcular intereses y evaluar proyectos. Y por último tenemos el flujo de efectivo, que son las entradas y salidas de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado y que permite saber si esa empresa puede cubrir sus obligaciones y digamos que financiar también nuevas inversiones. Bueno, por último tenemos el punto 8, que nos pregunta cuáles son las áreas generales de las finanzas. Bueno, las finanzas se dividen en distintas áreas según el ámbito donde se apliquen, ¿no? Cada una tiene un enfoque distinto, pero todas de alguna forma u otra buscan lo mismo, que es usar bien los recursos y apoyar a la toma de decisiones. La primera son las finanzas corporativas, que según Ross, Westerfield y Jordan se centran en la gestión financiera de las empresas, decisiones de inversión, financiamiento y manejo de activos, que buscan aumentar lo que es el valor de la organización. La segunda son las finanzas personales, que según Billings, Jitman y Joel
pues tienen que ver con cómo cada persona administra sus ingresos, sus gastos, ahorros e inversiones, para poder lograr, digamos que las metas, como comprar vivienda, estudiar o pensar en el retiro. La tercera son las finanzas públicas, que según Musgrave se encargan de la administración de los recursos del Estado, como por ejemplo cómo se recaudan los ingresos, cómo se hacen los presupuestos y cómo se financian servicios públicos como la salud, la educación e incluso la infraestructura. Y la cuarta son las finanzas internacionales, que según Madura estudian las operaciones financieras entre países, el comercio internacional, los tipos de cambio, la inversión extranjera y los riesgos que implican esas transacciones. Algo que, digamos, cada vez es más relevante por la globalización. Bueno, para finalizar con este trabajo, entendí que las finanzas son una parte fundamental de la administración de los recursos económicos, tanto de las empresas como de la vida diaria. Aprendí que la administración financiera no solo es controlar el dinero, sino planear, invertir, conseguir recursos, manejar el riesgo para que una empresa pueda crecer y también mantenerse estable. Y esto me deja una base muy importante para mi futuro profesional, sobre todo en esta carrera donde cada vez es más necesario entender la parte financiera de una empresa. Muchas gracias.